Hola, hoy revisaremos síndrome escrotal o testicular agudo. Obviamente, el síntoma principal de este síndrome es el dolor escrotal o testicular agudo, pero también puede haber más clínica asociada, como la presencia o no de signos inflamatorios locales, síntomas urinarios, maniobras que modifican este dolor, aumento de volumen o no, dolor abdominal referido o en otras zonas, y también compromiso sistémico o vasovagal. Un breve repaso sobre la anatomía nos recuerda que el testículo es un órgano bilateral ubicado normalmente en el saco o la bolsa escrotal. Como se observa en el esquema, ¿cierto? El testículo tiene asociado muy estrechamente el epidídimo, ya sea el epidídimo o el testículo pueden tener apéndices pediculados asociados, y también el testículo cuelga, ¿cierto?, del cordón espermático, por el cual transcurren, ¿cierto?, un paquete vasculonervioso. También tenemos componente muscular y también el conducto deferente relacionado a la vía espermática. Entendemos en ese sentido que pueden torcerse tanto los testículos o los apéndices testiculares. Si es que hay torsión del testículo, ¿cierto?, en base a la anatomía podemos entender que aparezca dolor y haya pérdida de reflejos por el compromiso nervioso. Adquiera también una posición anormal por el compromiso muscular y también se reduzca o pierda su irrigación por el compromiso vascular. Generalidades sobre el testículo o escroto agudo es que se trata de un cuadro clínico, ¿cierto? Un síndrome que se define en base al dolor testicular de pocas horas de evolución, ya sea de inicio súbito o brusco, y asociado habitualmente, pero no siempre, a signos inflamatorios locales, como aumento de volumen, eritema, calor, entre otros. Se considera un cuadro clínico urgente que requiere un diagnóstico precoz para detectar o descartar una causa grave dentro de este síndrome, que es la torsión testicular. Aquí tenemos un resumen, ¿cierto?, de un artículo y básicamente a destacar, ¿cierto?, que el escroto agudo, ¿cierto?, es una emergencia médica, ya que puede desencadenar en daño irreversible del testículo. Respecto a la anamnesis para enfrentar a estos pacientes, en la próxima tenemos que saber, muy importante, la edad, que se relaciona con las causas, ¿cierto?, dentro de la epidemiología del escroto agudo. Obviamente, como el dolor es el síntoma principal, tenemos que agotarlo. Muy importante saber la temporalidad, ya que estamos en un contexto de algo agudo, ¿cierto?, de algo súbito, brusco, ¿cierto? Y también muy importante porque el tiempo de evolución va a definir el pronóstico como uno de los factores más relevantes dentro de lo que es torsión testicular. Puede o no haber compromiso del estado general y síntomas asociados, ya sea referidos como a nivel gastrointestinal, como podría ser un dolor abdominal, ¿cierto?, compromiso vasovagal con náuseas y vómitos, y también algunos síntomas urinarios que se relacionan con ciertas causas. Respecto a la anamnesis remota, ¿cierto?, es importante saber si es que hay malformaciones urológicas, intervenciones urinarias previas, antecedente de un mal descenso testicular, ya sea en el propio paciente o en la familia, y enfermedades sistémicas que podrían también ser relevantes a la hora de definir el cuadro. Respecto a la anamnesis remota quirúrgica, es importante saber cirugías previas, ¿cierto? Y también la hora de última ingesta del paciente, ya que eventualmente estos pacientes pueden requerir intervención quirúrgica. Muy importante saber si es que existió traumatismo escrotal, que nos puede orientar o también confundir sobre ciertas causas, fármacos y alergias siempre, y también dentro de la sospecha, ¿cierto?, si es que es necesario saber si es que existe el antecedente de actividad sexual no protegida. Respecto al examen físico dirigido que tenemos que hacer, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto?, siempre hay que revisar lo que son los signos vitales y la perfusión, pero de todas formas los signos vitales principalmente se van a alterar por el compromiso doloroso que tienen estos cuadros, más que propiamente por el cuadro en sí. Por lo tanto, las repercusiones sistémicas son escasas, más allá de lo que son los síntomas vasovagales, ¿cierto?, y también la alteración de los signos vitales, como comentamos, por el dolor. Además, comentar que la fiebre, ¿cierto?, es un signo infrecuente en lo que es escroto agudo. Respecto del resto del examen físico general, ¿cierto?, ver, como mencionamos, el compromiso del estado general por el dolor, ¿cierto?, pero que habitualmente no presenta otra clínica. Y del examen físico dirigido, que es lo más importante, siempre tenemos que evaluar la región abdominal, ya que hay dolores abdominales que son referidos a los genitales como dolores de los genitales que son referidos al abdomen. Entonces, buscar
cualquier alteración al examen abdominal. Ya lo que es un examen más dirigido a la región genital, hay que inspeccionar testículos y escrotos de forma bilateral, palparlos y dentro de esta palpación, ¿cierto?, podemos ver diferentes maniobras y signos que serán descritos a continuación. El examen testicular, como mencionamos, ¿cierto?, comienza con el examen abdominal. Tenemos que inspeccionar y palpar los cuadrantes, ¿cierto?, evaluar la presencia de hernias o dolores o masas a nivel de la línea media, ¿cierto?, y también en lo que es la región periumbilical. Y también muy importante la palpación o no de masas, incluso pueden haber testículos ascendidos en lo que es la región inguinal. Por eso una palpación completa del abdomen. Ya definitivamente en la región genital, ¿cierto? Lo que uno hace es que con una mano, ¿cierto?, se puede hacer una maniobra de sujeción y fijación inguinal, de tal forma de comprimir, ¿cierto?, como se observa en el esquema, lo que es el cordón espermático para evitar lo que es el reflejo cremaster. Y en ese sentido uno procede con la otra mano a hacer la palpación de los testes o testículos, ¿cierto?, de forma bilateral, viendo su ubicación, si es que están presentes o no en escroto, si es que son simétricos, si es que son dolorosos, ¿cierto? Todo esto después de una inspección, ¿cierto? Y obviamente también analizar lo que es la anatomía, ¿cierto?, y alteraciones de lo que es pene, glande y prepucio. El signo de Pren corresponde a la búsqueda del alivio, ¿cierto?, del dolor testicular con el ascenso manual del testículo examinado. Es decir, nosotros al examinar el testículo, como mencionamos, ¿cierto?, ascendemos el testículo que queremos analizar y si es que esto produce alivio, ¿cierto?, del dolor testicular, se considera como positivo. Este signo de Pren positivo, ¿cierto?, ocurre principalmente asociado a lo que es epididimitis. Por otra parte, se considera negativo, ¿cierto?, cuando no ocurre este alivio al ascender el testículo, lo que está asociado a torsión testicular, ¿cierto?, en donde, como dice en pantalla, el ascenso testicular no alivia el dolor o incluso puede empeorarlo. El signo de Gouverneur, ¿cierto?, si es que mi pronunciación no está tan fallida, corresponde a un testículo que está fijo, pero principalmente se refiere a un testículo que está horizontalizado y ascendido, con el epididimo, ¿cierto?, en una posición anterior. Lo principal de este signo, ¿cierto?, es que es un testículo horizontalizado y ascendido, y pueden encontrar el signo con el nombre del epónimo o simplemente ser descrito como testículo horizontalizado y ascendido. Es muy importante que está asociado a torsión testicular y como se observan en las imágenes inferiores en pantalla, esto puede ser un signo relativamente visible a la inspección, pero también, como se observa en el esquema, podría ser algo palpable, ¿cierto?, donde tenemos que nosotros percibimos que hay un testículo que está más horizontalizado y ascendido. El reflejo cremastérico es un reflejo que normalmente consiste en la reducción o contracción del músculo cremaster con el consecuente ascenso o la elevación de los testículos cuando nosotros estimulamos la cara interna del muslo. Este reflejo puede no estar presente de forma fisiológica en menores de 3 a 6 meses, he encontrado ambas edades en la literatura, y al contrario es máximo entre los 3 a los 6 años. En el contexto clínico de escroto agudo, la ausencia del reflejo cremastérico se asocia a lo que es torsión testicular. El signo del punto azul, ¿cierto?, corresponde a una coloración azulada circunscrita en el polo superior, lo más habitual, del testículo comprometido en este síndrome de escroto agudo, que está asociado a lo que es la torsión didátide y como se observa en pantalla, ¿cierto?, puede ser más o menos visible y en el esquema, ¿cierto?, vamos a ver que si nosotros viéramos debajo del escroto, ¿cierto?, lo que es el testículo, indicaría el compromiso de una zona circunscrita, lo que corresponde al apéndice testicular. Ya entrando de lleno a lo que es el abordaje etiológico del escroto o testículo agudo, lo más importante es saber que cuando enfrentemos a estos pacientes hay algunas causas frecuentes y hay algunas causas más infrecuentes o anecdóticas. De las causas frecuentes, ¿cierto?, tenemos la torsión testicular, la epididimitis y o orquiepididimitis y la torsión de apéndice testicular o epididimario. En ese sentido, lo más importante es reconocer, detectar o descartar lo que es la torsión testicular, ya que conlleva riesgo de pérdida del testículo de forma irreversible y saber que esto lo tenemos que hacer con todo el abordaje del examen físico y historia clínica que hemos visto antes.
De las causas infrecuentes tenemos varias en pantalla, de las cuales mencionaremos algunas en el resto de la presentación. La torsión testicular, ¿cierto?, ocurre por la rotación del cordón testicular sobre su eje longitudinal, lo que provoca disminución de la vascularización testicular, y esto evoluciona primero con congestión venosa y linfática, posteriormente evoluciona hacia isquemia, ¿cierto?, y luego a necrosis del parénquima. Corresponde a una urgencia quirúrgica, pero esto no significa que tenemos que hacer la distorsión manualmente nosotros mismos. Respecto a la epidemiología, ¿cierto?, corresponde a la tercera causa más frecuente de escroto agudo pediátrico. Se describe como la principal causa de pérdida testicular en adolescentes. Hay mayor afectación en el testículo izquierdo. Y respecto a las edades de aparición, ¿cierto?, hay dos pics descritos en la literatura con mayor incidencia. El periodo neonatal, hasta el primer año de vida, y un periodo postpuberal entre los 12 y 18 años. Respecto a la clínica, ¿cierto?, es importante saber que se presenta con un dolor intenso, de inicio brusco, de pocas horas de evolución, es decir, un escroto o testículo agudo, que tiene una intensidad progresiva, que puede irradiar a hemi-abdomen inferior o zona inguinal, y además es un paciente que presenta mal estado general, con harto dolor, ciertos síntomas neurovegetativos como náuseas o vómitos. El testículo se presenta con signos inflamatorios, ¿cierto?, con edema, piel indurada y eritema. Y, ¿cierto?, de lo que hemos descrito previamente, tiene el signo de PREN negativo, es decir, que cuando nosotros ascendemos el testículo manualmente, esto no alivia el dolor o puede empeorarlo. El reflejo cremastérico está abolido y el signo de Gouverneur está positivo, es decir, que tenemos un testículo ascendido y horizontalizado. Aquí tenemos algunas imágenes ilustrativas de lo que vendría siendo un testículo agudo provocado por una torsión testicular. Vemos un testículo que unilateralmente está con signos inflamatorios y se aprecia un poco de aumento de volumen en relación al testículo contralateral. Entrando de lleno o más específico a lo que es torsión testicular, vemos que hay dos mecanismos de torsión, intravaginal y extravaginal. La primera, la torsión testicular intravaginal, es la más frecuente y ocurre especialmente en adolescentes y se debe a una mala fijación del testículo a la túnica vaginal, lo que predispone a mayor movilidad y riesgo de torsión. Esto es lo que se conoce como testículo en badajo de campana y corresponde a un testículo horizontalizado, ¿cierto?, suspendido por el cordón, ¿cierto?, dentro de la túnica vaginal y móvil. Respecto a lo que es torsión testicular extravaginal, es menos frecuente, ocurre principalmente en el pic de los neonatos y se debe a una rotación del testículo y la túnica vaginal de forma conjunta, sobre un eje. Esto ocurre de forma característica durante la gestación o tras el nacimiento, antes de que el testículo se fije al escroto mediante un remanente embriológico que se llama gubernáculo. Aquí tenemos esquematizado lo que es una alteración o variante anatómica llamada testículo en badajo de campana, que se asociaba a la torsión testicular intravaginal. En este sentido, ¿cierto?, vemos un teste o testículo que está suspendido desde su borde medial, es decir, no cuelga verticalmente, sino que lo hace más de forma horizontal, favoreciendo la torsión. Es un testículo horizontalizado, por lo tanto, suspendido por el cordón testicular dentro de la vaginal y es móvil. Esto predispone, por lo tanto, a mayor riesgo de torsión testicular. Y esta condición, ¿cierto?, se ha visto descrita de forma bilateral en el 88 a 90% de los casos. Respecto a lo que es torsión testicular neonatal, ¿cierto?, vimos que lo más frecuente es que se diagnostique durante el primer mes de nacimiento. Como mencionamos, es de tipo extravaginal y corresponde al 12 al 15% del total de torsiones testiculares en la infancia. Puede ser bilateral en un porcentaje de 20% de los casos y puede ocurrir de forma prenatal, es decir, intraútero o postnatal. De la prenatal, ¿cierto?, lo principal a saber es que no es un testículo agudo, sino que se presenta como una tumoración inguinal o excretal dura, sensible, con o sin signos inflamatorios. Respecto a lo postnatal, ¿cierto?, ocurre después del nacimiento con clínica en un recién nacido o lactante de irritabilidad, signos inflamatorios y dolor local. Lo más importante de esto es que si bien estas son causas de torsión testicular, no se presentan como un síndrome de escroto testículo agudo y por lo tanto hay que tener otras sospechas que no corresponden a este video. Por ejemplo, aquí tengo un caso clínico de una torsión testicular
intraútero en un paciente recién nacido, en donde al paciente no se pesquisa porque consulta por dolor, sino que, por ejemplo, como se observa en la imagen, ¿cierto? Se ve que la transiluminación del testículo izquierdo no está presente. Otro cuadro que podríamos describir relacionado a la torsión testicular es aquella intermitente, que es otra presentación clínica infrecuente en donde se refiere a una historia de dolor agudo de inicio súbito, cierto tipo escroto agudo, que se presenta de forma súbita, ¿cierto? Y que cede espontáneamente después de algunas horas, desencadenado por el ejercicio o el frío. Vamos a tener que el examen físico va a ser normal, ¿cierto? Si es que no tenemos un paciente en crisis, y esto puede ser gatillado por distintos factores que podemos conocer que se presentan en pantalla, que son factores asociados a torsiones testiculares en general. Hay muchos, yo quisiera destacar algunos, por ejemplo el que está en pantalla, la criptorquidia. Se refiere a que cuando tenemos testículos ascendidos, es decir, que no bajan a bolsa escrotal, ¿cierto? La torsión testicular ha sido vista más frecuente, hasta 10 veces, en estas personas con testeno descendido. Tenemos que sospecharla, ¿cierto?, cuando tengamos una masa inguinal dolorosa con un escroto vacío. Es decir, que el testículo estamos sospechando que está en la región inguinal, que no bajó al escroto y que ahí es donde duele. Y otro factor a considerar, ¿cierto?, es el traumatismo, que puede ser un factor que nos aporta o nos puede confundir, ya que también hay dolores testiculares que se deben a trauma testicular, como también vemos en pantalla que es un factor desencadenante de torsión. Entonces, resolvamos algunas preguntas. ¿La torsión testicular puede doler en el abdomen o región inguinal? Sí. El dolor del escroto agudo, ¿cierto?, puede irradiarse a esta región y por lo tanto constituye un diagnóstico diferencial de abdomen agudo. ¿El antecedente de trauma testicular descarta la torsión testicular? Clásicamente un diagnóstico diferencial de torsión es el trauma testicular, pero como vimos, ¿cierto?, el antecedente de trauma no me descarta a priori la posibilidad de la misma, y de hecho puede ser un factor desencadenante de torsión. ¿Puede dar clínica de torsión testicular un testículo que no haya sido descendido a bolsa escrotal? Efectivamente, en pacientes con torsión de testículo no descendido, ¿cierto?, se palpa el teste no doloroso en la región inguinal con signos inflamatorios locales y el escroto vacío ipsilateral. ¿Cuáles son los factores pronósticos más importantes en torsión testicular, ¿cierto? El tiempo de evolución de la torsión, como mencionamos, y el grado de torsión testicular. Clásicamente, ¿cierto?, se ha descrito como una temporalidad límite, ¿cierto?, donde ya tenemos un compromiso necrótico del parénquima testicular alrededor de las 6 a 8 horas de evolución. Un diagnóstico diferencial de escroto o testículo agudo es la orquiepididimitis o sus variantes. Esta corresponde a la inflamación del epidídimo, testículo o ambos, de causa desconocida en gran parte de los casos, pero también se puede asociar a infecciones, ¿cierto?, que puede tener mecanismos como vía canalicular, hematógena o vía sexual. Por ejemplo, por flujo retrógrado, ¿cierto?, de la orina hacia los conductos eyaculadores. En ese sentido, si es que hay actividad sexual, tenemos que pensar que se puede asociar a algunas infecciones de transmisión sexual o ITS como Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Respecto a lo que es orquitis, ¿cierto?, aislada, esta normalmente aparece como una extensión de la epididimitis, constituyendo lo que es una orquiepididimitis, y es poco frecuente su presentación aislada, lo que ha sido descrito por cuadros que están producidos por agentes que diseminan vía hematógena, ya sean infecciones bacterianas como las mencionadas, o virales, ¿cierto?, clásicamente la parotiditis, y otras como adenovirus, enterovirus, influenza. Respecto a lo que es epidemiología, ¿cierto?, tenemos que es la orquiepididimitis o epididimitis la segunda causa de escroto agudo en la infancia y es la primera causa de escroto agudo en adultos. La clínica, ¿cierto?, corresponde a un dolor escrotal o testicular, ¿cierto?, que sigue un curso más bien gradual, suele ser menos intenso que el de la torsión y no suele acompañarse de un cortejo o compromiso neurovegetativo, y además el dolor predomina en la zona del epidídimo. Puede asociarse a síntomas urinarios y o síntomas de uretritis, ¿cierto?, dependiendo de este mecanismo de infección que mencionamos, pero esto no siempre está presente. Y si bien podría asociarse a fiebre, ¿cierto?, esto es muy infrecuente, apareciendo principalmente lo que es la orquitis viral, la cual también es infrecuente, ¿cierto?, principalmente porque se han habido estrategias de vacunación a los virus asociados a este cuadro. También tenemos que saber que
lo más importante es el diagnóstico diferencial a la exploración, en donde vamos a tener un testículo que es móvil, es decir, no está fijo, está normoposicionado, es decir, está descendido, ¿cierto? No está ascendido y horizontalizado como la torsión. Va a tener signo de PREN positivo, es decir, que al ascenderlo manualmente el dolor alivia. El reflejo cremastérico está presente, ¿cierto? Y como mencionamos, lo del signo de Gubernier negativo es que el testículo está normoposicionado. Otro diagnóstico diferencial de escroto o testículo agudo son las torsiones apendiculares. Y para eso tenemos que saber cuáles son los apéndices testiculares y epidimarios que existen descritos. Aquí tenemos, por ejemplo, el órgano de Giraldez, ¿cierto? Que es un resto embriológico del conducto de Wolff. El apéndice testicular o de Morgagni, ¿cierto? Que es un resto embriológico del conducto mülleriano, que está presente en el 90% de los testículos y es el responsable de la mayoría de las torsiones de apéndice testicular. Y tenemos otro, ¿cierto? Como el apéndice de epidídimo y un conducto aberrante del epidídimo, ¿cierto? Ambos restos embriológicos de distintos segmentos del conducto de Wolff. Pero aquí lo más importante es saber el apéndice testicular o de Morgagni, ¿cierto? Que se ubica más bien en la parte más superior de lo que es testículo. En ese sentido, ¿cierto? Podemos hablar de la torsión de apéndices testiculares, ¿cierto? Que se definen obviamente por la torsión e inflamación de estos apéndices testiculares o epididimarios, que son remanentes embriológicos tanto de los conductos de Müller como de Wolff, lo que conlleva isquemia y necrosis local. Estos, ¿cierto? Se localizan habitualmente en el polo superior del testículo, ¿cierto? O en el epidídimo. Respecto a la epidemiología, ¿cierto? Corresponden a la primera causa de dolor testicular agudo en la infancia y ocurren a cualquier edad, pero es más frecuentemente visto en pacientes prepuberales entre los 7 a 12 años. Dentro de la clínica, ¿cierto? Tenemos un dolor escrotal de curso más bien gradual, no tan intenso como la torsión, localizado típicamente en el polo superior del testículo y no suele acompañarse de clínica vegetativa. A la exploración, ¿cierto? El testículo es normal, ¿cierto? Muy similar a lo que vimos en orquiepididimitis y algunas cosas características que puede escribirse el signo del punto azul, ya sea visto a simple vista o con transiluminación, que corresponde al apéndice necrosado muy sugerente de este cuadro, pero su ausencia no lo descarta. Ahora revisaremos algunas causas menos frecuentes de escroto agudo. En primer lugar, el traumatismo testicular, que cursa con dolor agudo, intenso, signos inflamatorios, que puede involucrar también lo que es un hematocele, ¿cierto? O un hematoma, intratesticular o ubicado en la región escrotal, ¿cierto? Y es importante saber aquí que aunque haya antecedente de trauma testicular, ¿cierto? Tenemos que descartar igual que exista algún grado de torsión. Lo que es una hernia inguinal incarcerada, ¿cierto? Tenemos que saber que es una hernia que protruye a través del conducto inguinal, ¿cierto? Y que la irradiación, ¿cierto? O el dolor de esta hernia que está atascada, encarcerada, ¿cierto? Es hacia el testículo, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que palpar o buscar la hernia en la región inguinal, ¿cierto? Localizar dónde está la zona de atrapamiento, ¿cierto? Y aquí es importante también preguntar por síntomas que podrían estar asociados a lo que es una hernia inguinal atascada, como podría ser el dolor abdominal, ¿cierto? Un cuadro de obstrucción intestinal, ¿cierto? También los vómitos, ¿cierto? Náuseas, ¿cierto? Que también pueden estar presentes en la torsión. Y también considerar, ¿cierto? Esta masa escrotal, ¿cierto? Presente en escroto, ¿cierto? Que corresponde a la hernia. El púrpura de Shoini-Henoch, ¿cierto? Es una vasculitis sistémica, ¿cierto? Que cursa también principalmente como síntoma principal como un púrpura palpable, ¿cierto? Que no está asociado a trombocitopenia, tiene artralgias, dolor abdominal, compromiso renal variable, ¿cierto? Y que ocasionalmente, ¿cierto? Algo como más anecdótico dentro de este cuadro, que tampoco es muy frecuente, y es que comprometa el testículo, ¿cierto? Dando clínica de testículo agudo. El tumor testicular, ¿cierto? Hay que saber que la forma de presentación más frecuente no es el dolor cuando hablamos de cáncer testicular, sino que es una aparición de una masa testicular indolora, pero que esta podría doler, ¿cierto? Si es que se complica, por ejemplo, con una hemorragia intratumoral, lo que podría corresponder, ¿cierto? Aquí un escroto agudo. Aquí es importante, ¿cierto? La palpación de esta masa, ¿cierto? Indolora, ¿cierto? Que puede tener alguna simetría respecto al testículo contralateral.
Y otro cuadro, ¿cierto? Es el edema escrotal idiopático, ¿cierto? Que corresponde a una inflamación del escroto, ¿cierto? Que es de corta evolución, es decir, que tiende a ser autolimitada y que asocia signos inflamatorios. Aquí es un paciente que presenta buen estado general a pesar de los signos inflamatorios y que tiene un dolor leve, ¿cierto? Referido principalmente a la palpación de la piel del escroto, con un testículo que al palparlo está libre, ¿cierto? No está fijo, está en un normo posicionado, ¿cierto? Y es indoloro, ¿cierto? En relación a lo que es el escroto. El edema también puede extenderse a lo que es pene, periné y es bilateral en más del 50% de los casos. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es un trauma testicular, ¿cierto? Que en esta imagen en particular está asociando un hematoma testicular. Aquí tenemos un cuadro resumen, ¿cierto? De los diagnósticos diferenciales principales. Y aquí tenemos otro cuadro resumen donde además están los hallazgos ecográficos. Respecto a lo que es diagnóstico y estudio complementario, lo más importante a saber es que el diagnóstico de escroto agudo es clínico. Tiene que estar enfocado, ¿cierto?, en confirmar o descartar la presencia o no de torsión testicular como primer objetivo. Y las pruebas diagnósticas, ¿cierto?, no deben retrasar el manejo si existe alta sospecha de torsión testicular. Dentro del estudio se podría considerar, ¿cierto?, la ecografía Doppler que comentamos, ¿cierto?, que cuando se hace testicular con Doppler bilateral tiene buen rendimiento. El sedimento de orina y urocultivo, ¿cierto? Que vimos que podrían haber algunos síntomas presentes ocasionalmente dependiendo de la etiología, pero que la normalidad no excluye el diagnóstico. Y tenemos que también tener presente que si es que sospechamos una infección de transmisión sexual, podríamos hacer un estudio de secreción uretral. Aquí más de lo mismo, ¿cierto? Lo más importante que destaca todo esto, ¿cierto? Es que el diagnóstico de escroto agudo tiene que basarse en la clínica, ¿cierto? Y las pruebas complementarias no tienen por qué retrasar el tratamiento quirúrgico si es que uno sospecha torsión testicular. Gracias por escuchar este video.